y 2 que tienen el material PDF. Entonces voy a empezar a continuación del video anterior este ejemplo 3. Tenemos entonces un ejercicio donde nos plantea de una empresa comercial por el mes de marzo 2020. Tenemos 3 empleados. Entonces, de estos 3 empleados tenemos que calcular sueldos y salarios, RC IVA, cargas sociales y también efectuar el registro contable respectivo. Tenemos en este caso al gerente, un empleado, el contador y el vendedor. Tenemos entonces los datos de haber básico, sus bonos de rendimiento, el vendedor tiene comisiones y las antigüedades respectivas, 5 años 10 meses, 9 años 2 meses, 2 años y 3 meses. Esta antigüedad ya saben que es para el cálculo del bono de antigüedad. También tenemos anticipos que estos empleados han cobrado en este mes de marzo y que hay que descontarles. Y finalmente tenemos el detalle de las facturas que estos empleados han presentado a su empleador, a la empresa, como descargos para el RC IVA. Entonces tenemos que calcular el crédito fiscal de estas facturas. Con esos datos, entonces lo que nos pide en este ejercicio es calcular líquido pagable, RC IVA y cargas sociales y finalmente contabilizar. Procedemos a la resolución. La resolución de este ejercicio lo hacemos de la siguiente manera. Entonces siempre tenemos que preparar planillas en ese orden que ayer les he explicado. Primero la planilla de sueldos, después el RC IVA y la tercera planilla, cargas sociales. Entonces en este caso empezamos por la primera planilla, que es el planilla de sueldos y salarios, donde calculamos total ganado. Para el total ganado, como ya saben, empezamos siempre por el haber básico. El haber básico está en los datos. Entonces el gerente tiene 11.000 bolivianos de haber básico, entonces transcribimos. El contador tiene 6.000 bolivianos, entonces transcribimos igualmente. Y el vendedor tiene un haber básico según contrato de 3.500 bolivianos, por lo menos para este mes de marzo. Entonces lo primero que hacemos para el total ganado siempre es tabular el haber básico. Copiamos de los datos. Sumamos los 3. Como ya son 3 empleados, hay que totalizar. Sumamos el sueldo del gerente, más del contador, más el vendedor. Totales. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces se suman esos tres importes, que es el haber básico de los 3 empleados, y nos da 20.500. Es importante totalizar cuando ya son 2 o más empleados para efectos del registro contable. No se olviden que tenemos que hacer un solo registro contable. Seguidamente tabulamos el bono de rendimiento. Entonces seguimos copiando. Bono de rendimiento, tienen 2 empleados, el gerente y el contador. Entonces transcribimos y ahí tenemos 750, 500 bolivianos. El vendedor no tiene nada de bono, por lo tanto sumamos los 2 y tendríamos en total 1250. ¿Listo? Comisiones, otro ingreso. Entonces colocamos aquí comisiones. Estos 2 empleados no tienen, el vendedor sí tiene 400 bolivianos. Entonces transcribimos ahí 400 bolivianos y también sumamos. Sumamos, como es el único 400, entonces nos da 400. Bien, finalmente tenemos la antigüedad. Y para la antigüedad, la antigüedad, mejor dicho, estas antigüedades que tienen estos empleados, nos sirve para calcular bono de antigüedad. Entonces colocamos como último ítem del total ganado, bono de antigüedad. Ahora, aquí, en función a la escala que tenemos, ahí está, la escala de bonos de antigüedad, el gerente tiene 5 años y 10 meses, entonces 5 años está con 11%. Entonces por aquí me voy a anotar 11% para el gerente, ¿sí? El bono de antigüedad del gerente entonces va a ser 11% en función a esta antigüedad que tiene. El contador tiene 9 años. Veamos la escala. De 8 a 10 es 18%. Entonces el contador va a tener diferente porcentaje de bono, 18% según la escala. El vendedor tiene una antigüedad de 2 años y 3 meses. 2 años. Entonces la primera escala le corresponde 5%. Entonces eso tiene que anotarse de cada empleado cuánto de bono van a calcular. ¿Sí? Y eso está en función a la escala y los años de antigüedad que tiene cada empleado. ¿Listo? Bien, ahora
Una vez que tenemos los porcentajes que corresponde a cada empleado de bonos de antigüedad, tenemos aquí el salario mínimo nacional. Como este es de marzo 2020, sabemos que este año 2020 también el salario mínimo se está manteniendo con 2.122. Por lo tanto, por aquí yo voy a necesitar tener 3 salarios mínimos nacionales. Por ejemplo, voy a calcular aquí. Entonces, si un salario mínimo nacional es 2.122 por 3, estamos hablando de 6.366. ¿De acuerdo? Necesito este monto, 3 salarios mínimos nacionales, para calcular bono de antigüedad. Entonces, el bono de antigüedad calculamos 11% para el gerente, 11% de 3 salarios mínimos nacionales, de 6.366. Calculen. Y eso les va a dar en total 700 bolivianos con 26 centavos. ¿Sí? De 3 salarios mínimos nacionales, el 11%. Para el contador, igual, de 3 salarios mínimos, que es 6.366, el 18%, calculen, y les va a dar 1.145,88 centavos. Y del vendedor, calculamos 5% de esos 3 salarios mínimos nacionales, que nos va a dar 318,30 centavos. ¿De acuerdo? Entonces tienen que calcular estos porcentajes que le corresponde a cada empleado de 3 salarios mínimos nacionales, para todos. Entonces les da diferentes montos. Y el bono de antigüedad hay que calcular cada mes, o sea, en cada mes hay que aplicar este porcentaje, estos cálculos. Bien, entonces habiendo calculado el bono de antigüedad, sumamos horizontalmente y vamos a tener entonces 2.164,44, los 3 bonos de antigüedad de los 3 empleados. No habiendo más ingresos, determinamos ahora el total ganado. Sumamos su sueldo, sus bonos y su bono de antigüedad. Entonces, de cada empleado nos va a dar esto. Ahí está. Si ustedes verifican con calculadora, entonces la sumatoria nos da total ganado de cada empleado. Y lógicamente sumamos también todo de los 3 empleados. O estos 3 también, que tiene que ser lo mismo. 24.314,44. ¿Listo? De esa manera entonces calculamos el total ganado. Recordarles que calcular total ganado es sumamente importante y delicado además, porque si calculan todo el total ganado de manera incorrecta, todo lo que hagan después va a estar mal. Así que tengan cuidado. ¿Listo? Bien, sigamos. Una vez que calculamos total ganado, calculamos ahora los descuentos. En ese orden tienen que ir resolviendo ustedes también. Descuentos. Y son básicamente 3 los descuentos que van a existir generalmente. Primero, aportes laborales. Los aportes laborales son del 12.71% del total ganado, ¿sí? Entonces calculen de cada total ganado de cada empleado el 12.71%. Entonces del gerente su aporte laboral, su descuento por aportes laborales va a ser 1.582. Calculamos del contador 12.71% de su total ganado. Entonces nos va a dar 971,79. Del vendedor calculamos 12.71% de su sueldo total ganado, 4.218, y nos va a dar 536,15 centavos. Entonces una vez que calculamos los 3, sumamos aquí a la derecha, ¿sí? Sumamos, siempre tenemos que sumar horizontalmente. Esos 3 sumamos y nos va a dar 3.090,37 centavos. ¿Listo? Bien, sigamos. Segundo descuento. Una vez que calculamos los aportes laborales, ahora aquí tenemos anticipos. Fíjense los datos. Tenemos anticipos y tenemos que descontar. Entonces colocamos anticipos. Transcribimos 2.500, 1.500 y 1.000. Entonces transcribimos aquí de cada empleado y sumamos. Y la sumatoria va a dar 5.000 bolivianos. Entonces hay que descontar a los 3 empleados 5.000 en total por concepto de anticipos. Y finalmente colocamos aquí, como no tenemos más datos de descuentos, entonces como último elemento, como última casilla, colocamos RC/IVA. Y todavía no sabemos cuánto es el RC/IVA. Lo dejamos en blanco, por lo tanto no vamos a poder calcular descuentos y también va a estar pendiente el líquido pagable. Entonces en ese orden que yo estoy explicando tienen que resolver también. Entonces RC/IVA está pendiente. Y por culpa de ese RC/IVA pendiente,
tenemos pendiente descuentos y por ende tenemos pendiente líquido pagable. ¿Listo? Esa es la planilla 1, está parcialmente terminado. Pasemos a la planilla 2, RSIVA. Para el RSIVA hacemos una segunda planilla, cálculos auxiliares, para los 3 empleados, lógicamente, y también tenemos que totalizar. Partimos del sueldo neto, ¿sí? El RSIVA parte del sueldo neto. ¿Y qué es el sueldo neto? No se olviden del ejercicio anterior o de la teoría que se les ha explicado. El sueldo neto es la diferencia de el total ganado. Al total ganado le restamos los aportes laborales. Entonces, 12.450 en el caso del gerente, 12.450 menos 1.582 y sus decimales incluidos, entonces nos va a dar sueldo neto de 10.867. ¿Listo? Ese es el sueldo neto del gerente. El contador, tenemos su total ganado. Tenemos total ganado 7.645.88. Le restamos sus aportes laborales 971.79 y eso nos va a dar 6.674,9 centavos. ¿Sí? Ahí está. Y hacemos lo mismo del gerente. Digo, del vendedor, su total ganado menos aportes laborales, ahí está, vendedor. Y sumamos los 3 para tener totales. Seguidamente, una vez que tenemos los totales, el sueldo neto, por norma hacemos la deducibilidad de mínimo no imponible. ¿Y qué es el mínimo no imponible? Es 2 salarios mínimos nacionales, ¿de acuerdo? Entonces, restamos mínimo no imponible, 2 salarios mínimos nacionales a cada empleado. Como el salario mínimo nacional es 2.122, el doble sería 4.244. Entonces, a cada empleado restamos, por norma, 2 salarios mínimos nacionales. Y sumado estos 2 salarios mínimos nacionales de cada empleado, nos va a dar en total, ahí está, 12.732. Esa resta de sueldo neto y el mínimo no imponible se denomina base imponible. ¿Sí? Ahora, aquí quiero aclararles algo. Cuando un empleado es sujeto del RSIVA, cuando un empleado es sujeto y alcanzado por el RSIVA. ¿Se acuerdan? En la teoría, ayer, en el video anterior se les ha aclarado eso. ¿Sí? ¿Quiénes son los empleados que están alcanzados por el RSIVA? Y hay una condición, aquí está. Voy a volver a repetirles brevemente para recordarles. Un empleado está alcanzado por el RSIVA cuando cumple esta condición. ¿Dónde está? Aquí está. Cuando un empleado entonces tiene un salario mínimo, mejor dicho, un sueldo neto mayor o igual a 4 salarios mínimos nacionales, entonces está alcanzado por el RSIVA. Nos referimos entonces a esto, el sueldo neto. Si el sueldo neto es mayor o igual a 4 salarios mínimos nacionales, entonces significa que un empleado está alcanzado por el RSIVA. Pero si un empleado no cumple esa condición de que su sueldo neto no alcanza, no supera los 4 salarios mínimos nacionales, entonces simplemente ese empleado puede despreocuparse porque no le van a descontar nunca RSIVA. Pero si su sueldo iguala o supera 4 salarios mínimos nacionales, entonces significa que pueden descontarle por el RSIVA y para eso el empleado tendrá que presentar sus facturitas, ¿de acuerdo? Entonces eso es importantísimo aclarar en esta parte. Entonces, volviendo al ejercicio, ¿cuánto es 4 salarios mínimos nacionales? Fíjense, voy a calcular aquí como referencia. Si un salario mínimo nacional es 2.122 por 4, estamos hablando de 8.488.
Entonces esa es la base que define qué empleados están alcanzados por el RCIVA. Veamos el caso del gerente. El gerente tiene un sueldo neto de 10.800. ¿Supera esto? Sí. Entonces este señor está alcanzado por el RCIVA. Está dentro del alcance del RCIVA. El contador tiene un sueldo neto de 6.600. ¿Llega al límite? No. Entonces el contador, por ejemplo, no está sujeto, no está alcanzado por el RCIVA. O sea, nunca, no le van a descontar RCIVA al contador en tanto su sueldo neto sea esto. Y el vendedor peor, como su sueldo es 3.600 y el límite es 8.400, entonces como está por debajo, el vendedor está lejos de ser sujeto de RCIVA. Entonces el vendedor es el que menos va a tener descuento por concepto de RCIVA. Entonces, en función a eso, ustedes tienen que saber qué empleados están alcanzados por el RCIVA y quiénes no están alcanzados. El límite entonces es 8.488 bolivianos, que es 4 salarios mínimos nacionales hoy día, en estos meses. Todo empleado entonces que su sueldo neto sea igual o mayor a 4 salarios mínimos nacionales, entonces significa que está alcanzado por el RCIVA. ¿De acuerdo? Mucho ojo con eso. Entonces, en este caso sabemos que el gerente es el único que está alcanzado por el RCIVA. Estos dos no están alcanzados por el RCIVA. ¿Sí? Sigamos. Una vez que tenemos sueldo neto y el mínimo no imponible, calculamos la base imponible, que es la resta. Sueldo neto menos 2 salarios mínimos nacionales. Ahora, aquí también otra aclaración. La base imponible solamente puede ser positiva. Si es negativo no se coloca número negativo, se coloca positivo solamente. Y si fuera negativo hay que colocar 0. Entonces en el caso del gerente tenemos 10 menos 4, 6.000. Entonces positivo, se anota. El contador, 6.000 menos 4.000 nos da positivo, se anota. El vendedor, fíjense aquí. 3 menos 4 nos va a dar número negativo. ¿Sí? Nos va a dar número negativo. Entonces, en ese caso, se coloca 0. Si ustedes calculan 3.600 menos 4.200, nos va a dar menos no sé cuánto. Entonces, no se anota base imponible negativo. Si fuera negativo, automáticamente ustedes lo colocan 0. En resumen, la base imponible o es un número positivo, se coloca el positivo, o si fuera negativo, se coloca 0. ¿De acuerdo? Listo. Entonces sumamos estos tres en realidad, horizontalmente. ¿Listo? Ahí tenemos 9.053. Bien, sigamos. Una vez que tenemos base imponible, desde aquí tengo que redondear ahora. Calculamos RCIVA, 13%. Entonces 13% de este número de la base imponible, redondeado a 0 decimales, 861. 13% del contador, 13% de la base imponible, redondeado, 316. Y aquí, como la base imponible es 0, se coloca también 0, no se calcula el RCIVA. Sumamos los 3. Ahí está. Estos 3 sumados, 1177. Ahora, la norma también nos dice que hay que restar a este RCIVA, 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Tenemos aquí 2 salarios mínimos nacionales, entonces de ahí el 13%. 13% redondeado, 552. Cada empleado va a tener derecho a esa deducibilidad, 552, excepto este último. Cuando la base imponible es 0, porque ha sido negativo, entonces todo lo demás se coloca 0. ¿De acuerdo? Por eso aquí ya no se calcula 13% sobre 2 salarios mínimos nacionales. Sumamos los 3 y vamos a tener 1104. Y finalmente, una última deducibilidad que también tenemos que aplicar es el 13%, el crédito fiscal de las facturas que los empleados han presentado. Si recordamos los datos, estos empleados han presentado, fíjense, ¿quiénes han presentado facturas? El gerente, 1.500 y el contador, 500. El contador, a pesar de que no está alcanzado por el RCIVA, presentó facturas de 500 bolivianos. Entonces tenemos que computar su crédito fiscal.
Y el vendedor, como sabe que no está alcanzado por el RSIVA, no presentó facturas y no tiene la de obligación. Entonces, de 1500 calculamos 13% y de 500 también el 13% de cada empleado. Entonces aquí menos el 13% de cuánto era 1500, ¿no ve? De 1500, ahí está. Y en el caso del contador, igual de sus facturas el 13%, con signo negativo porque vamos a restar al RSIVA. Y en el caso del vendedor, 0 porque no presentó facturas. Sumamos los 3 y tenemos 260. Finalmente, determinamos el RSIVA de cada empleado. ¿De dónde se calcula? Saldo final. El saldo final de RSIVA se calcula RSIVA 861 menos 552 menos 195. Y eso, si sale positivo, ya saben, significa saldo a favor del fisco. Por lo tanto, tenemos que descontarle. Entonces vuelvo aquí a la planilla. Y aquí en el gerente, RSIVA, en descuentos, colocamos esos 114. Ahí está, 114. ¿Listo? Contador, 316 menos 552 menos 65. Nos va a dar número negativo. ¿Y qué significa cuando el RSIVA es negativo? Significa que es saldo a favor del dependiente, no se le descuenta. Por lo tanto, aquí en la planilla de sueldos en descuentos RSIVA del contador colocamos 0. 0. Cuidado que coloquen 301 negativo. Se coloca 0. O se descuenta o no se descuenta. En este caso no se descuenta. 0. Ahora, ¿qué ocurre con estos 301? Estos 301 pasa al siguiente mes a favor del contador para que siga acumulándose su RSIVA. ¿De acuerdo? Y en el caso del vendedor, 0, menos 0, menos 0, seguimos colocando 0. Por lo tanto, descuento aquí arriba no tiene 0. Ahí está el RSIVA entonces. Finalmente, en la planilla impositiva terminamos y sumamos. 114 menos 301 nos da menos 187. ¿Sí? Y con eso podemos volver a la primera planilla y terminar. 114 más 0 más 0, 114. Ahora sí podemos calcular descuentos. Como son 3 descuentos, sumamos. Entonces la sumatoria de los descuentos de cada empleado nos da esto. El gerente va a tener un descuento de 4.196, el contador 2.400 y el vendedor 1.500. Tenemos total ganado menos descuentos, podemos calcular líquido pagable, que es lo que van a cobrar efectivamente. El gerente va a cobrar 8.200. El contador 5.100, el vendedor 2.600 y todas esas fracciones. ¿Listo? Y el líquido pagable a los 3 empleados que hay que pagar es 16.110,7 centavos. Listo, con eso terminamos las primeras 2 planillas. Tercera planilla, cargas sociales. Ahí está. Tercer cálculo o tercera planilla, cargas sociales. Igual para los 3 empleados y también totalizados. Tenemos que totalizar. Para calcular cargas sociales necesitamos total ganado, que es básicamente transcripción de aquí arriba. En la primera planilla ya tenemos total ganado. Entonces transcribimos total ganado de cada empleado, sin hacer ningún cálculo. Y las cargas sociales son 3, ya saben cuáles son esos 3. Aportes patronales 16.71%. Aguinaldos y las indemnizaciones. Esas 3 son las cargas sociales. Entonces empezamos a calcular aportes patronales 16.71% del total ganado de cada empleado. Entonces del gerente, si ustedes calculan, va a salir eso. Del contador va a salir eso. Del vendedor va a salir este monto. Una vez que calculamos, sumamos horizontalmente. Ahí está. Estos 3 sumamos. ¿Sí? Sale 4.062. Bien, ahora aquí atiendan. Para calcular aguinaldos e indemnizaciones, empiezo por la indemnización. Ya saben que este 8.33% representa una 12ª parte. O sea, es una duodécima, si quieren. Entonces, primero calculamos la indemnización. ¿Sí? Calculamos la indemnización primero. Entonces, ¿cómo se calcula? Como esto es un 12ª parte, agarro el total ganado, 12.450,26, lo divido entre 12.
y nos va a dar 1037. Ahí está. ¿Sí? Total ganado dividido entre 12, entonces me da 1037,52. Ahora, como los aguinaldos son doble, entonces esto lo multiplicamos por 2. 1037.52 por 2 nos va a dar 2075,4 centavos. Así van a calcular. Otra vez, el contador. Indemnizaciones. Su total ganado dividido entre 12. Aguinaldos por 2, 1274.32. El vendedor, exactamente el mismo procedimiento. Esto es una 12ava parte y esto serían 2 12avas partes. ¿Por qué el aguinaldo estamos calculando doble? Porque por norma, por previsión, se debe estimar, porque esto es una estimación, es una provisión, incluido para el doble aguinaldo. En el momento que se sepa que no va a haber doble aguinaldo, entonces se hace un ajuste y se paga obviamente un solo aguinaldo. Listo, entonces calculamos de esa manera y sumamos horizontalmente. Los aguinaldos serían 4.052 y las indemnizaciones serían la mitad, 2.026. Ahí está. Entonces, teniendo ya las tres cargas sociales, determinamos la carga social total, que es la sumatoria: aporte patronal, aguinaldos más indemnizaciones de cada empleado. Sumamos y vamos a tener esos valores. Esos montos de cargas sociales sumados al total ganado, vamos a tener lo que se denomina costo total salarial. Entonces, sumo total ganado más cargas sociales y eso me da costo total salarial. Ahí está. Con eso se ha terminado el ejercicio. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? La pregunta: ¿cuánto gana el gerente? El gerente gana 12.450. ¿Sí? ¿Cuánto gana el contador? 7.600. Estamos hablando del total ganado. ¿Cuánto gana el vendedor? 4.200. ¿Cuánto cobra o cuánto va a cobrar el gerente? Va a cobrar líquido pagable, 8.200. El contador va a cobrar 5.100 y el vendedor va a cobrar 2.600. Ahora, la última pregunta: ¿cuánto le cuesta a estos empleados a la empresa? A la empresa, el gerente le cuesta costo total salarial 17.000 bolivianos, 600, 17.600. El contador a la empresa le cuesta en total cada mes 10.834. Y el vendedor le cuesta a esta empresa 5.977 cada mes. Esos son los costos salariales. Así se interpreta. ¿Listo? Bien, finalmente, una vez que nosotros hemos calculado, contabilizamos. Ahí está el registro contable, que ya lo tienen ustedes y que seguramente ya lo han analizado. ¿Sí? Ahí está el registro contable. Para el registro contable, obviamente, tenemos que tener todos los cálculos realizados. Absolutamente todos. ¿Listo? Entonces, el registro contable surge de aquí. Sueldos y salarios, ya saben. ¿Qué contabiliza la cuenta sueldos y salarios? Contabiliza el total ganado. En este caso, como son 3 empleados, el total ganado de los 3 empleados. ¿Listo? Cargas sociales, ¿qué contabiliza? Obviamente, cargas sociales. Ahí está. Cargas sociales. 10.141 va al debe a la cuenta cargas sociales. Ahora, pasivo, sueldos y salarios por pagar. ¿Qué contabiliza esta cuenta? El líquido pagable de los 3 empleados. 16.110,7 centavos. Anticipos al personal. Obviamente, anticipos. Lo que hemos anticipado estamos descontando aquí. 5.000 bolivianos. Retenciones por pagar, que es el RC-IVA. ¿Cuánto es el RC-IVA de los 3 empleados? 114. Ahí está. Todo sale de las planillas. Aportes por pagar a las AFPs. ¿De dónde sale esta cuenta? Sale de sumar aportes laborales, 3.090, y aportes patronales, 4.062. Entonces se juntan los dos aportes, laborales y patronales, para el registro contable. Ahí está. Viene de esos dos resultados. Los 2 aportes. Es que la empresa tiene que pagar estos aportes a las AFPs y a la caja. Aguinaldos, ¿de dónde sale? De la tercera planilla. Provisión para aguinaldos. Indemnizaciones, también de la tercera planilla. Ahí está.
Entonces de esta manera logramos cuadrar el asiento. Si ustedes verifican, el asiento obviamente iguala, está cuadrado perfectamente. No se olviden que en el asiento contable, estas cuentas, sueldos por pagar, pasivo. Retenciones por pagar, pasivo. Aportes por pagar, pasivo. Provisión para aguinaldos, pasivo. Previsión para indemnizaciones, pasivo. Esas cuentas son pasivos. Eso significa que hay que pagar en algún momento. De tal modo que si nos dice que hay que pagar sueldos, entonces el asiento que hay que hacer es sueldos y salarios por pagar contra caja. Si nos dice pague retenciones, al debe, retenciones por pagar contra caja. Este monto, 114. Si nos dice pague los aportes, esta cuenta, al debe, aportes por pagar contra caja o bancos. Si nos dice paguen aguinaldos, entonces esta cuenta, al debe, provisión para aguinaldos contra caja. Y si pagamos indemnizaciones al trabajador cuando se va, entonces al debe esta cuenta, previsión para indemnizaciones contra caja. Entonces de esa manera se liquidan estas cuentas de pasivos que se han creado en este asiento contable. La cuenta de anticipos al personal es una cuenta de activo, no es pasivo. ¿Sí? Eso ya saben desde Conta 1. Ustedes son capos en Conta 1 porque han aprobado esa materia. Por eso están en esta materia. Bien, con eso concluye entonces este ejercicio número 3 enumerado, que sería el segundo. Ahora pasemos a otro ejercicio, el 2. Este ejercicio, este ejemplo 2, que en el orden es el 3, no importa. Esto está en el texto también. Entonces nos plantea el caso de una empresa comercial, ¿sí? Por el mes de julio 2019. Tenemos entonces 2, 4, 6, 8 empleados. Tenemos sus antigüedades, tenemos su haber básico, tenemos sus comisiones de algunos empleados, tenemos los anticipos que tenemos que descontar y también tenemos el detalle de facturas que algunos empleados han presentado. 2 empleados solamente han presentado facturas. Entonces con esto tenemos que calcular planilla de sueldos, cargas sociales, planilla impositiva y efectuar el registro contable. ¿De acuerdo? Entonces ahí están los datos del ejercicio. Bien, lo primero que tienen que hacer en la planilla es lo siguiente. Tienen que diseñar la planilla de sueldos y salarios. Puede ser a mano, puede ser en el Excel o como quieran, ¿sí? Esto es una planilla. Todos los cálculos que se les ha explicado en los ejercicios anteriores se acomodan a este formato de planilla. Entonces tenemos aquí los cargos, los empleados, y empezamos con el haber básico de los datos. Aquí están, haber básico. Todo esto se copia, se transcribe. Entonces, transcribiendo, vamos a tener esos montos. Y sumamos, obviamente. Tienen que tener mucho cuidado en sumar. Una vez que tenemos el haber básico, ahora hay que calcular el bono de antigüedad. ¿Cómo? ¿Cómo se calcula el bono de antigüedad? Tienen que anotarse aquí en los datos cuánto por ciento le toca al gerente de bono, cuánto al siguiente, de cada empleado. Tienen que anotarse 5, 11, 18, 0%, etc. Se anotan los porcentajes de bonos de antigüedad de cada empleado. Y una vez que tienen los porcentajes, calculan de 3 salarios mínimos nacionales, no se olviden. Entonces calculan el bono de antigüedad de cada empleado, según su porcentaje, basado en 3 salarios mínimos nacionales. Entonces ustedes verifican y comprueban, calculan de cada empleado, tienen que darles estos montos. Verifiquen, comparen. Una vez que han calculado, suman, totalizan. Comisiones. ¿Qué hacemos para las comisiones? Transcribimos. Aquí está. Algunos empleados tienen comisiones. Solamente de los que tienen, obviamente, transcribimos. Entonces, transcribiendo, vamos a tener eso. Totalizamos. Todas las columnas hay que totalizar. Como no tenemos más ingresos, fíjense, sueldo, bono y comisión, no hay más ingresos, entonces no hay más datos para total ganado. Entonces sumamos. Haber básico más bono de antigüedad más comisiones, entonces el gerente va a tener un total ganado de 11.200 bolivianos. Y así, de cada empleado se calcula su total ganado. Lógicamente hay que sumar. ¿Listo? Bien, ese dato es importante, total ganado. Ahora, una vez teniendo total ganado, calculamos los descuentos. Y el primer descuento que tenemos que calcular es esto. Aportes laborales, 12.71%. Calculen de la manera que yo voy a calcular aquí. Fíjense, primero calculamos el total. ¿Cómo?
Agarramos el total ganado del gerente, 11.200.26, y calculen de ahí el 12.71%. ¿Cuánto les da? 1.423.55. Y así de cada empleado. Primero calculamos entonces el de aporte laboral total. ¿Listo? Suman y les va a dar 5.817. Entonces ese es el total, repito, 12.71% del total ganado de cada empleado. ¿Listo? Ahora, estos ítems individuales, fondo de capitalización individual, riesgo común, aporte solidario y la comisión, se calcula ya como relleno. Sabemos que este es el 10%, 1.71%, 0.5%, 0.5%. Eso ya se les ha explicado en la parte teórica. Así que calculen 10% del total ganado, 1.71% del total ganado, 0.5% del total ganado y 0.5% también del total ganado. Entonces, como relleno nomás ya complementamos, ¿sí? Y lógicamente tienen que sumar cada columna. Ahí está. Sumamos cada columna y tenemos esos valores. ¿De acuerdo? Entonces yo les sugiero calculen primero el total, ¿sí? 12.71% del total ganado. Y después ya complementan, rellenan nomás. Seguimos. Anticipos. Transcribimos. Aquí están los anticipos. De cada empleado transcribimos según corresponda a esta columna. Anticipos. Transcribiendo tenemos eso y el total de los anticipos es 4.900. Ahora, RC/IVA todavía no sabemos cuánto es y por ende todavía no puedo calcular descuentos y por ello no puedo calcular líquido pagable. Entonces dejamos pendiente esta planilla ahí y nos vamos a la siguiente planilla, RC/IVA. En el RC/IVA partimos del sueldo neto. Recuerden, el sueldo neto, ¿cómo se calcula? Sueldo neto es igual a total ganado menos aportes laborales. Total de aportes laborales. Aportes laborales, 12.71%. Este es el total. Entonces, al total ganado del gerente le restamos su aporte laboral total. Y eso nos va a dar sueldo neto. Hacen eso con cada empleado. Ahí está, sueldo neto. ¿Listo? Sumamos. Al sueldo neto le restamos mínimo no imponible. ¿Y qué es el mínimo no imponible? 2 salarios mínimos nacionales a cada empleado. Ahí está. Ya no colocamos, en las planillas ya no se colocan signos. Entonces sabemos que hay que restar, pero ahora calculamos base imponible. ¿Cómo se calcula base imponible? Al sueldo neto le restamos mínimo no imponible. Entonces hacemos ese cálculo. Fíjense, aquí da positivo. Aquí también va a dar positivo. 9.000 menos 4.000, positivo. Ahora chequen esto, fíjense esto. El portero, 2.600 menos 4.200 va a dar negativo. Y ya les he dicho hace rato, no se anota negativo, se coloca 0. Aquí también sale negativo, 0. Negativo, hay que colocar 0. Negativo, hay que colocar 0. Y aquí también. Entonces, todos estos empleados con bajos sueldos netos, entonces tenemos que colocar 0. Y por ende, fíjense lo que hago. Todo lo demás hay que colocar con signo, o mejor dicho, con 0. No se calcula nada de ellos. Entonces, al ser la base imponible 0, porque salió negativo, entonces todo lo demás también se coloca 0. ¿Listo? Ahora sí, estos 3 empleados hay que trabajar. Gerente. Una vez que tenemos base imponible, calculamos 13%. Ahí está, redondeado desde aquí. Para el gerente administrativo, también 13%. Y para el gerente comercial, 13%. Listo. Ahora, deducciones. 13% de 2 salarios mínimos nacionales. De 2 salarios mínimos nacionales, 4.244, el 13% es 552. Y de las facturas que estos señores han presentado, fíjense, solo el gerente general y el gerente comercial han presentado facturas. 13% de 1.100, 13% de 800. Tenemos entonces aquí estos montos. Fíjense, ahí está, 143 y 104. 13% de sus facturas. ¿De acuerdo? De 1.100 y de 800. Ahí está. Ahora, aquí
Hay que separar si el saldo del RSIVA sale a favor del fisco o a favor del dependiente. ¿Cuándo se coloca a favor del fisco? Cuando le sale negativo. Entonces, ustedes entonces agarran calculadora, ¿sí? Agarran calculadorita y en sus calculadoras restamos 719 menos 552 menos 143. ¿Cuánto les da? Les da el número positivo, ¿cierto? 24 bolivianos. Ahora, para el gerente administrativo, 562 menos 552, como no ha presentado facturas, 0 de RSI, de crédito fiscal, entonces les va a dar también positivo. 562 menos 552, 10 pesos. Positivo. Cuando es positivo, se anota en esta columna a favor del fisco. Siguiente columna, siguiente empleado. RSIVA del gerente comercial. Atiendan aquí, atiendan por favor. 619 menos 552 menos 104 nos da número negativo. ¿Cuánto? Aquí voy a calcular. 619 menos 552 menos 104 nos da negativo. ¿Qué significa eso? Que el saldo es a favor del dependiente. Entonces no voy a anotar aquí, sino aquí en esta columna. Además sin signo, porque en la planilla, repito, no se colocan signos. Entonces ahí anotamos 37 bolivianos. Estos 37 es saldo a favor del dependiente. Hace rato les he dicho que cuando es negativo es dependiente. Entonces anotamos aquí. Y por ende esto es 0. O sea, es una de dos. O es a favor del fisco o es a favor del dependiente. ¿Listo? Entonces tenemos esos valores. Totalizamos todas las columnas. Y ahí está. El RSIVA que yo tengo que descontar es de 34 bolivianos. A dos empleados. Al gerente 24 bolivianos y al gerente administrativo 10 bolivianos. En cambio este señor, al gerente comercial, no le vamos a descontar. Eso es saldo a su favor y va a traspasar al siguiente mes a su favor. Bien, entonces, ojo, 24 y 10 pesos. Volvemos a la primera planilla. Aquí, RSIVA. Ahí está. 24 y 10 pesos. Esos son los únicos dos empleados que tienen RSIVA. El resto lo podemos dejar en blanco si quieren. Ahí está, 34 bolivianos. Bien, entonces tenemos aportes laborales, RSIVA y anticipos. Entonces calculamos descuentos, que es la sumatoria de esos tres. Aportes laborales, RSIVA y anticipos. Una vez que tenemos descuentos, podemos calcular líquido pagable. Repito, el líquido pagable es total ganado menos total descuentos. Esto es lo que van a cobrar entonces estos empleados. Finalmente nos vamos a la tercera planilla. Para la tercera planilla necesitamos total ganado. Transcribimos de la primera planilla. Se transcribe de la primera planilla esta columna. Total ganado, ¿sí? Todo el total ganado transcribimos aquí. Ahora, del total ganado, nuevamente fíjense aquí, calculamos aportes patronales, 16.71%. ¿Sí? Del total ganado, 16.71% es 1.871,56. Y así van calculando de cada empleado. Y totalizan después. Una vez que han calculado el total de aportes patronales, 16.71%, esto lo rellenan. Estos saben que es el 10%, 2%, 3% y 1.71%. Entonces calculan cada porcentaje y van llenando como complemento ahí. Ahí está. Ahora calculamos indemnizaciones. La indemnización ya saben cómo se calcula. Agarramos el total ganado, lo dividimos entre 12. Ahí está. Y el aguinaldo es el doble, lo multiplican por 2. 933.36 por 2 nos sale esto. Y así sucesivamente proceden con todos los empleados. Y también van a totalizar. Cargas sociales. Las cargas sociales son tres. Estos tres. Aportes patronales, aguinaldos e indemnizaciones. Entonces sumamos las cargas sociales. Ahí está. De cada empleado. Vamos sumando. Tenemos el total. Y finalmente, costo total salarial, ¿cómo se calcula? El costo salarial es total ganado más
total cargas sociales. Entonces van sumando y ahí van a tener lo que cada empleado le cuesta a la empresa. Por eso se llama costo total salarial. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, una vez que hemos terminado las 3 planillas, procedemos al registro contable. El registro contable aquí está. Ahí tenemos el registro contable de esta planilla, de este ejemplo. Ahí está. Sueldos y salarios. ¿De dónde sale la cuenta sueldos y salarios? Es el total ganado, ¿sí? Aquí está, 45.000 total ganado. Cargas sociales, ¿de dónde sale? Obviamente de la planilla de cargas sociales. Aquí está, total cargas sociales 19.000. Ahí está, 19.000. Sueldos por pagar. Es el líquido pagable. ¿Dónde está eso? En la primera planilla, líquido pagable, 35.000. Ahí están los 35.000. Y así sucesivamente. Anticipos al personal, retenciones por pagar, aportes por pagar. No se olviden que en aportes se suman aportes laborales y aportes patronales. Aguinaldos e indemnizaciones. Listo. Entonces, de esa manera, en un solo asiento se contabilizan todas estas planillas. De esta manera, con este procedimiento que acabo de explicarles, van a resolver las prácticas que están en el texto. En el texto tienen 2 prácticas. 2 prácticas que les voy a mostrar ahora. No está aquí. Pero que se refieren una práctica a la empresa comercial Gato Blanco y otra práctica que se refiere a la colmena. Entonces tienen planillas en blanco, en hojas sueltas en los textos. Ahí van a resolver entonces de la manera que acabo de explicarles en estas planillas para presentar. ¿Listo? Trabajen entonces. Espero que con estos 3 ejemplos en total sobre sueldos esté totalmente claro la forma en la que se calculan sueldos y salarios conforme normas laborales en el territorio nacional. En estos tiempos de pandemia del COVID-19 se han emitido varias normas como incentivos en materia laboral que no los voy a comentar porque son circunstanciales, o sea, solamente son para el tema de este año, de 2020, por el tema de la pandemia. Así que al año, cuando ya aprueben esta materia y cuando estén trabajando, eso ya no se va a aplicar, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido comentarlos. Pero hay normas especiales que se han emitido por el tema del COVID como incentivos para los trabajadores, especialmente en materia del RC/IVA, especialmente. Así que no los voy a comentar porque, repito, no les quiero confundir ni complicar, porque lo que necesitan en esta materia es lo básico de cómo se preparan planillas y cómo se contabilizan sobre todo. ¿Listo? Entonces con este video concluyo el tema de sueldos y salarios y lo que queda y les toca ahora a ustedes es practicar, ejercitar todos los ejercicios que se les ha explicado y lo que tienen que hacer como tarea para efectos del examen. O sea, tienen que saber calcular bien sueldos, las 3 planillas y obviamente contabilizar también. ¿Listo? Muchas gracias. En los próximos videos ya vamos a ver aguinaldos e indemnizaciones. Así que aquí termino este video. Gracias y hasta pronto.